Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a desgranar un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, algo que involucra a dos de los nombres más comentados del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, vamos a hablar de las recientes polémicas, las supuestas calumnias, y lo más importante, la reacción que ha causado revuelo entre los fans. Así que si les gusta estar al día de lo que pasa en el fascinante universo de las celebridades, les invito a que se queden conmigo, y si aún no lo han hecho, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Esto se pone interesante. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman es uno de esos actores que con su carisma y talento ha conquistado corazones a nivel mundial. Y Demet Özdemir, por supuesto, no se queda atrás, siendo una figura clave en el panorama turco e internacional. Ambos han compartido proyectos que dejaron huella, y entre sus seguidores, la conexión y la admiración son palpables. Sin embargo, en el a veces turbulento mundo de la fama, las aguas rara vez se mantienen tranquilas, y recientemente, la ola de rumores y especulaciones ha sido especialmente intensa. Se habla mucho, se dice mucho y a veces, la verdad se pierde en el eco de las habladurías. El corazón de nuestro tema de hoy son las supuestas calumnias que han estado circulando en torno a Can Yaman. Se han tejido historias, se han lanzado acusaciones, y lo más delicado es cuando éstas se entrelazan con su vida personal y profesional. A menudo estas calumnias surgen de fuentes poco fiables, de rumores que se magnifican con cada persona que los repite, o quizás de malentendidos intencionados. Lo cierto es que cuando una figura pública está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, es muy fácil que la imagen que se proyecta se distorsione. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir, una actriz con la que Can Yaman compartió pantalla y, según muchas especulaciones, una conexión especial que trasciende la ficción. La reacción de Demet ante estas calumnias ha sido objeto de mucha atención. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Ha tomado alguna postura? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. En el mundo de la farándula, cada gesto, cada silencio, cada palabra, puede ser interpretado de mil maneras. Y cuando se trata de rumores que afectan a alguien con quien se ha compartido tanto, la reacción de una persona cercana es, sin duda, muy significativa. Imaginen la presión. Ser una figura pública significa vivir con una lupa encima. Cada detalle de tu vida, tus amistades, tus relaciones, tus decisiones profesionales, todo está sujeto a juicio y comentario. Y cuando se trata de calumnias, estamos hablando de difamaciones, de mentiras que buscan dañar la reputación de alguien. En el caso de Can Yaman, se han mencionado diversas situaciones, desde supuestas indiscreciones hasta comportamientos que distan mucho de la imagen que muchos tienen de él. Y es precisamente la falta de confirmación o desmentido claro por parte de las fuentes afectadas lo que a menudo alimenta la especulación. Ahora, volviendo a Demet. Su reacción, o más bien su aparente falta de reacción explícita en algunos casos, también ha sido interpretada. Algunos seguidores que anhelan ver a la pareja de ficción unida en la vida real, podrían desear que Demet saliera en defensa de Can. Otros, más pragmáticos, podrían pensar que es mejor mantenerse al margen de las polémicas ajenas, especialmente si no están directamente involucrados o si la situación es delicada. Hemos visto en redes sociales, en foros, en comentarios de noticias, cómo los fans debaten apasionadamente. Algunos defienden a Can a capa y espada, argumentando que es víctima de ataques infundados. Otros, quizás influenciados por los rumores, expresan dudas o critican su comportamiento. Y en medio de todo este torbellino, la postura de Demet se convierte en un punto de interés. ¿Ha habido algún like a comentarios que defiendan a Can? ¿Alguna publicación enigmática? ¿Una entrevista donde se le haya preguntado directamente y haya respondido de forma cautelosa? Es crucial recordar que a menudo, lo que vemos en los medios es solo la punta del iceberg. Las celebridades tienen vidas privadas, y no todo lo que sucede en su entorno se hace público. Las calumnias pueden ser de naturaleza muy diversa, y algunas pueden ser lo suficientemente serias como para requerir una respuesta legal o una estrategia de comunicación muy cuidada, mientras que otras pueden ser simplemente chismes sin fundamento que es mejor ignorar. En este contexto, la reacción de Demet Özdemir ante las calumnias dirigidas a Can Yaman se puede analizar desde varias perspectivas.
Por un lado, su silencio aparente podría interpretarse como un deseo de evitar alimentar la polémica o de no verse arrastrada a situaciones que no le conciernen directamente. Por otro lado, algunos podrían verlo como una falta de apoyo a alguien con quien, según la historia que los fans han construido, ha compartido un vínculo especial. Hemos sido testigos de cómo en el pasado, Demet ha mantenido una actitud profesional y reservada en muchos aspectos de su vida pública. Esto no significa que no tenga opiniones o sentimientos al respecto, sino que prefiere no hacerlos públicos de forma ostentosa, especialmente cuando se trata de rumores o situaciones delicadas que involucran a terceros. Su reacción, por lo tanto, podría ser más sutil, quizás a través de acciones que no son evidentes para el público general o simplemente a través de un apoyo discreto y privado. Las redes sociales, como siempre, juegan un papel fundamental. Los fans escrutan cada interacción en línea. Un me gusta accidental, un comentario efímero, una historia compartida, y todo puede ser analizado y darle pie a nuevas teorías. Es en este terreno digital donde las calumnias a menudo se propagan y donde, a veces, se perciben las reacciones, aunque éstas sean interpretaciones de los seguidores. En ocasiones, hemos visto que Demet ha reaccionado de forma muy positiva a los proyectos de Can Yaman, expresando admiración por su trabajo. Este tipo de gestos, aunque no se refieren directamente a las calumnias, pueden ser interpretados por los fans como una señal de respeto y quizás de apoyo general. Sin embargo, cuando las calumnias son de carácter personal o dañan gravemente la reputación, se espera a menudo una respuesta más directa. Pero, ¿qué constituye una calumnia en realidad? Son afirmaciones falsas que perjudican la reputación de una persona. Y en el mundo de la fama, donde las apariencias lo son todo, estas pueden tener un impacto devastador. Es comprensible que los artistas deseen proteger su imagen y su carrera. La reacción de Demet puede estar dictada por muchos factores: su propia relación actual con Can, su profesionalismo, su estrategia de relaciones públicas, o simplemente su deseo de mantener su vida privada fuera del foco de atención constante. Es un equilibrio difícil de mantener. Por un lado, la conexión que los fans sienten con ellos como pareja en pantalla puede generar la expectativa de que muestren un apoyo mutuo público. Por otro lado, la realidad de sus vidas fuera de la cámara puede ser muy diferente. Podríamos especular que si las calumnias son particularmente graves o dañinas, es posible que Demet haya reaccionado de manera privada, ofreciendo su apoyo a Can a través de canales que no son públicos. O quizás su estrategia es precisamente la de no darles más cuerda a los rumores, sabiendo que cualquier comentario público podría ser malinterpretado y empeorar la situación. Es importante ser conscientes de que no tenemos acceso directo a la verdad de sus interacciones. Lo que sí tenemos son las noticias, los rumores y la interpretación que nosotros, como público, hacemos de ellos. Y en este caso particular, la reacción de Demet Özdemir ante las calumnias dirigidas a Can Yaman se ha convertido en un tema de debate recurrente entre sus seguidores. Recordemos que la relación entre ellos, tanto profesional como personal, ha sido objeto de una intensa atención mediática. Cuando surgieron rumores sobre una posible relación sentimental, estos se magnificaron, y cuando las cosas no se materializaron o se distanciaron, los seguidores se quedaron con la intriga. Por ello, cualquier mención de uno u otro, especialmente en el contexto de una controversia, atrae una atención desproporcionada. Hemos visto cómo en el pasado, ambos han tenido que lidiar con la presión de los fans y de los medios. Y ahora, con estas nuevas calumnias sobre Can Yaman, la reacción de Demet se vuelve un enigma que muchos intentan descifrar. ¿Se trata de solidaridad profesional, de amistad, de algo más, o simplemente de mantener las distancias? Lo que es claro es que el mundo del entretenimiento es un escenario donde las percepciones a menudo prevalecen sobre la realidad. Y en esta dinámica, la forma en que las celebridades manejan las crisis de reputación, y cómo reaccionan los que las rodean, se convierte en parte del espectáculo. Para concluir, hemos explorado el tema de las supuestas calumnias contra Can Yaman y cómo la reacción de Demet Özdemir ha sido un foco de atención para sus seguidores. Hemos visto que en el ajetreado mundo de la fama, los rumores y las especulaciones son pan de cada día, y las respuestas, tanto públicas como privadas, pueden tener un gran impacto. La discreción de Demet, o su forma de apoyar a Can, puede ser interpretada de diversas maneras, y es en esa interpretación donde reside gran parte del interés de la audiencia. ¿Y a ustedes, qué les parece todo este asunto? Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Creen que Demet debería pronunciarse más?
¿O prefieren que mantenga su privacidad? Déjenme sus pensamientos. Porque su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos estemos al día, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta pronto.